¿Te da la garrotera? ¿Tienes sueños con vírgenes altamente cuestionables? Bueno, pues bienvenido a Resumen de Miedo. Y en esta ocasión te traigo la película del exorcismo de Emily Rose. Antes de comenzar este video quiero pedirte una disculpa si es que mi voz se escucha diferente. Es que estoy un poco enfermo, pero andamos con todo aquí dándole a las películas de terror. Y si quieres ver más películas de terror, no olvides suscribirte y dejar tu like. En este canal puedes encontrar más de 60 películas de terror que te van a gustar. Y sin más que decir, comencemos. Ok, todo comienza bien tranqui fachero en una pequeña casa en donde vemos a este señor que es médico forense llegar y tocar la puerta. Como nadie le abre, se queda pensando y nota como que algo no está bien, hasta que por fin sale alguien. Aquí conocemos a la familia Rose, que parece estar bastante traumada, y se preguntarán el por qué. Bueno, pues yo también, porque no nos muestran nada. Tiempo después baja el médico a la cocina y dice que no puede asegurar la causa de la disvivisión de su hija. Gracias a esto se van a llevar al padre Moore, y te voy a dar el contexto y sin pretexto. Este padrecito había acudido a la casa de esta familia para poder ayudarlas con un exorcismo, pero todo salió mal, y la víctima llamada Emily resultó haciendo la disvivisión de la vida, con lo cual culpan al padre y se lo llevan a la cárcel. Pero lo interesante aquí son los detalles de cómo pasó todo realmente, y es lo que vamos a ver en el juicio del padre Moore. Poncho, tráete las palomitas, que este sí es un clásico del cine de terror. Aquí vamos a conocer a la abogada Erin, que es la encargada de defender al padre Moore. Ella no quiere, pero desde los altos mandos de la iglesia la pidieron a ella para hacerle el paro al padrecito, así que no le queda de otra y mi comadre va a la cárcel a ver al padre. Comienza la plática y el convencimiento. El padre no quiere, pero termina aceptando su ayuda. Lo que me interesa es contar la historia de Emily Rose. Quiero que la gente escuche lo que tengo que contar. Pues con todo claro, ahora le toca a la abogada seguir investigando y va a la casa de los Rose a preguntar cómo estuvo todo el asunto. Aquí habla con la madre de Emily. Le cuenta que su hija se fue a la universidad lejos porque quería ser maestra. Al día siguiente, en la audiencia del padre Moore, intentan desacreditarlo, diciendo que Emily tenía pedos mentales y necesitaba tratamiento especial. Pero espero que recuerden cómo era cuando vivía. ¿Y cómo quedó cuando el padre Richard Moore terminó con ella? No se ve muy prometedor el caso para el padre Moore. Pasan al estado a la doctora Edith y cuenta lo que Emily le dijo. Una noche la madre de Emily le marcó a la doctora en la madrugada y le dijo que mi comadre la necesitaba y que le marcara un teléfono público de la universidad. Mi comadre Emily llorando le dijo lo que pasó. Ese fin de semana estaba sola en su dormitorio y a las 3 de la mañana se despertó por un intenso olor a quemado. Se levantó y fue a ver qué show. El pasillo estaba solo y frío y una puerta detrás de ella se abrió, nada fuera de lo normal, hasta que regresó a su cuarto e intentó dormir de nuevo. ¡En la madre! ¡En la madre por dos! ¡A su perra madre por 3! Algo se le subió a Emily y no la dejaba respirar, hasta que se pudo liberar y salió corriendo de su cuarto. Se le subió el morido. Suben al estrado al presidente del departamento de neurología de la universidad, que se me traba la lengua, y cuenta el resultado de los estudios que se le hicieron a Emily, y su diagnóstico fue que mi comadre tenía epilepsia, pero eso no se ve muy epilepsióstico. Al final el vato le dio un medicamento y le hizo otras citas para seguir con el estudio, pero Emily nunca se presentó porque ella pensaba que estaba siendo poseída, y el padre Moore le había sugerido que no tomara el medicamento. Está bastante duro el juicio. Erin se va con el padre Moore a su celda para preparar la siguiente parte del juicio, pero mi compadre le pide a Erin que se cuide, que hay fuerzas misteriosas y malignas que pueden estar detrás de ella. También nos cuenta qué pasó después con Emily y cómo la mandaron a hacerle más estudios, pero ella estaba cada vez peor, viendo cosas y sufriendo por el control de su cuerpo. El novio de Emily dice que ella pudo resistir a los demonios mientras estaba en su cuarto en la universidad, pero cuando la mandaron al hospital todo se puso peor y los demonios tomaron el control, o al menos eso decía ella. Pero con eso de que veía caras de demonios en las ventanas y a sus compañeros de maneras extrañas, como que sí tenía algo raro. Emily intentó llegar a un lugar seguro, pero en el camino veía a todos con caras deformes, hasta que llegó a una iglesia en donde por suerte su novio la vio, la siguió y cuando la encontró la vio así. Por Dios, Emily.
¡No me abandones! Al final mi compadre, como un verdadero alfa y un hombre de respeto, nunca abandonó a la chica que amaba y la apoyó hasta el final. Por la noche a Erin le comienzan a pasar cosas extrañas. Se despierta a las 3 de la mañana y encuentra la puerta de su casa abierta como si alguien hubiera entrado. Pero ella no es la única. El padre Moore en la cárcel también escucha ruidos raros y ve sombras oscuras, así como en la casa de los Rose. Continuemos con el juicio. Pasemos con el Dr. Briggs, que nos da la explicación de la autopsia de Emily. Básicamente estaba desnutrida y por eso no pudo recuperarse de las lesiones que sufrió. Eso parece bastante convincente, pero como que algo no cuadra. Erin interroga a este doctor y después de descubrir que sus términos se los inventó también, vemos que el tipo estaba dispuesto a darle terapia de electrochoques a Emily con tal de que ella se curara, sin importar que pusiera su vida en riesgo. Híjole, todo anda mal aquí. A Poncho se le acabaron las palomitas y en lo que regresa quiero recomendarte nuestro último video, en donde concluimos la saga de los extraños, que te recomiendo que veas porque sé que te va a encantar. Te lo dejaré en la tarjetita aquí arriba a la derecha y si no también en los comentarios fijados. Ah, ¿trajiste helado? Ok, continuemos. Erin se queda preocupada porque en el juicio ya no siente lo duro sino lo tupido. Necesita encontrar un médico que asegure que Emily no tenía un verdadero problema médico, pero no sabe a quién recurrir. Entonces la estrategia de Erin es intentar validar la posición demoníaca y en eso se va a enfocar. Vemos como Emily, por más hambre que tenía, no podía comer nada. Su novio cuenta que ella sufría solo con escuchar el sonido de los tenedores o cucharas golpeando contra los platos. El novio de Emily cuenta que la llevó a los dormitorios y que ella estaba asustada, así que se quedaron dormidos, pero cuando despertó la encontró así. Emily. El vato cuenta cómo le avisó a los padres de Emily lo que estaba pasando y decidió llevarla a su casa. Ahí pasó varios días hasta que la cosa empeoró y tuvieron que llamar al padrecito de su confianza. Cuando el padre Moore llegó a la casa, la hermana de Emily subió por ella. Como en el cielo. Madre. Cuando lograron detenerla, Emily se quedó tiesa, como si le hubiera dado la garrotera, y ahí comienza a hablar con el padre. Básicamente el demonio lo reta a intentar sacarlo de ahí. Erin sube al estrado a esta doctora que básicamente estudió en las mejores escuelas y se dedica a analizar el comportamiento de las personas poseídas en las diferentes culturas a lo largo del mundo. Según su análisis del caso, Emily fue poseída porque fue una persona hipersensible. Esta doctora dice que el exorcismo de Emily falló debido al tratamiento médico que se le intentó dar, en concreto el medicamento que ella tomaba, el Gambutrol. Sale a la luz el nombre del Dr. Carl, que estuvo el día del exorcismo de Emily y el sacerdote no se lo había dicho a su abogada. Con esto básicamente se hubieran liberado de todo, pero el doctor solicitó mantener su participación en secreto. Pero Erin no se va a detener, así que va a ver el dichoso doctor. Mi compadre dice que no quiere ver al padre en la cárcel y ahora sí dará su testimonio. Dice que el padre lo buscó para que le estuviera checando la salud mental de Emily durante el exorcismo. El doctor le da una grabadora a Erin y se va diciendo que ahora es su problema. Erin va con el padre y le cuenta las buenas noticias, pero el padre anda de malas, diciendo que también quiere declarar para dar a conocer la historia de Emily, así como quedaron al principio. También le pregunta si le hizo caso acerca de las fuerzas oscuras que le seguirían, y Erin le dice que sí. Le cuenta todo lo que le ha pasado, en especial que un día encontró un dije de oro con sus iniciales. Se le hizo raro, pero como que le dio confianza sabiendo que estaba en el camino correcto. Así que Erin se va a su casa para intentar descansar, pero a medianoche la grabadora que le dio el doctor comenzó a sonar por sí sola y en ella estaban los gritos de Emily. Regresando al juicio, es el momento de que el padre Moore pase al estrado y diga lo que pasó. Dice que una noche antes del exorcismo se despertó a las 3 de la mañana y notó un olor intenso a quemado, así que fue a investigar, pero había algo extraño en el ambiente. Las ventanas comenzaron a sangrar. Mi compadre bajó las escaleras como pudo y salió al patio, y en medio de la lluvia logró ver a una figura oscura a lo lejos. El padre Moore cuenta que realizó el exorcismo el 31 de octubre, coincidiendo con Halloween, pensando que sería buen momento para exponer a los demonios. Erin saca la grabadora con la cinta y el audio de Emily, alegando que la cinta es real y que el Dr. Carl dará su testimonio para darle validez a esta cinta. El padre Moore le pucha play a la grabadora y se escucha todo el exorcismo. Ahora sí comienza lo bueno. Amarran a Emily a la cama y el padre comienza a rezar. Le arroja agua bendita y mi comadre se acerca lo más posible al padre. Y de verdad me gustaría poner el exorcismo completo, pero ya saben cómo es YouTube con sus temas de copyright. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. ¡Líbranos del mal! Emily
Emily se libera y golpea a su padre. Continúan los rezos y el padre Moore confronta al demonio. Emily comienza a contar hasta el 6 y los gatos de la casa atacan al padre. Emily aprovecha esto para saltar por la ventana y salir corriendo hasta el granero. Don Rose y el padrecito van corriendo tras ella y la encuentran en el suelo muy caliente, como si se estuviera quemando. El padre Moore continúa con los rezos mientras Emily repite sus palabras. Serpientes caen del techo del granero, pero esto no detiene al padre. Le pone la cruz a Emily y esto la vuelve loca. Ella comienza a ahorcar al doctor, pero logran hacer que lo suelte. El padre sigue aferrado a saber el nombre del demonio, pero Emily solo cuenta hasta el 6, porque son 6 demonios los que tiene adentro. Y yo soy Lucifer, el diablo encarnado. ¡Hijo de su pinche madre! El caballo que suena en el establo sale de su corral y terminó golpeando al padre de Emily, dejándolo inconsciente. Todos van a ayudar al señor Rose y Emily cae al suelo. El padre quiso hacer otro exorcismo, pero Emily se negó. Y cuando no hay permiso del anfitrión, esto no se puede hacer. También cuenta que le intentó hacer comer, pero simplemente ella no podría tragar la comida. El padre le aconsejó que dejara de tomar el famoso Gambutrol, porque no estaba haciendo efecto, que incluso lo estaba tomando durante el exorcismo, pero ni así la cosa mejoró. Obviamente intentan desacreditar todo lo que dijo el padre, diciendo que Emily era muy devota, a tal punto que tomó un catecismo avanzado, en donde pudo aprender las diferentes lenguas e incluso el arameo que se mostró en la cinta, y que la doble voz pudo ser porque logró activar el segundo juego de cuerdas vocales que todos los humanos tienen, pero que casi nadie puede usar. Ante todo esto, el padre no supo qué responder. Erin intenta darle soporte a todo lo que acaba de pasar con el testimonio del Dr. Carr, pero no aparece y nadie sabe dónde está, hasta que lo encuentra en la parte trasera del juzgado. Dígale al padre Moore que lo lamento. Dígale que sé que los demonios son reales y que admiro su valor por enfrentarlos y hablar contra ellos. Después de decir esto, el doctor parece ver algo aterrador y termina siendo apachurrado por un auto. ¡Qué mala suerte! Erin sabe que todo esto está perdido y va a ver al padre Moore. Le cuenta la noticia y se da por vencida. El padre quiere volver al estrado y terminar de contar la historia de Emily, pero si ella acepta y lo sube a declarar, la van a despedir. El padre le da una carta a Erin que le habían mandado y cuando llega a la casa comienza a leerla, pero no sabemos qué dice. Regresamos al juicio en donde ahora todo está en juego y es momento de darlo todo. Erin sube de nuevo al padre al estrado arriesgándose y ahora sí cuenta la historia. Dice que Emily escribió la carta que vimos antes. La carta cuenta cómo después del exorcismo fallido, Emily se quedó en un profundo sueño y cuenta que cuando despertó escuchó una voz que la llamaba. Salió de la casa, pero estaba todo lleno de neblina. Siguió la voz hasta un árbol en donde se cayó y logró verse. Volví a escuchar una voz que decía mi nombre. Era la Santa Madre de Dios. Y cuando la vi y dijo, Emily, el cielo también sufre tu dolor. Le pregunté a la Virgen María, ¿por qué sufro así? ¿Por qué no me dejaron los demonios esta noche? Ella dijo, lo siento, Emily. Los demonios se quedarán donde están. Puedes venir conmigo en paz, libre de tu cuerpo terrenal, o quedarte y continuar con esto. Sufrirás mucho, pero a través de ti, muchos verán que el reino espiritual es real. Emily decidió continuar y su alma regresó a su cuerpo. Cuando se levantó le salieron estigmas en las manos y en los pies. Ahora sabemos por qué Emily no quiso otro exorcismo, solo aceptó su destino. Obviamente intentan desacreditar todo lo que dijo el padre Moore, intentando encontrar pruebas de sus heridas y de todo lo que vivió Emily. Ella termina el juicio con esto. En realidad pienso que esta tragedia es obra del demonio. Para ser franca, no lo sé, pero no niego que es posible. Será un hecho que el Gambutrol anestesió el cerebro de Emily, lo que neutralizó el ritual de exorcismo. Lo único que yo sé, sin la menor duda en este caso, es que el padre Moore amaba a Emily con todo el corazón. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para ayudarla. Arriesgó su propia libertad para narrarnos su historia. Yo te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees que pasó con Emily? Pasa el tiempo y por fin conocemos el veredicto del jurado. ¿Cuál será el destino del padre Moore? En el caso del Estado contra el padre Richard Moore, este jurado declara al acusado culpable de homicidio por negligencia. ¡Changos! El padre Moore pide que se le dé su sentencia en ese mismo momento y la jueza
esa sí lo hace, pero no tan rápido, my friend. El jurado hace una recomendación para su sentencia y es una sentencia cumplida. Todos se quedan con cara de what y la juez lo acepta. Él sí es culpable de lo que le pasó a Emily, pero quedará en libertad. Nadie se lo cree, yo no me lo creo y ni Poncho se lo cree. Todo termina con el padre Moore hablando con Erin, diciéndole que no volverá a su parroquia en un buen tiempo. Le dejan una rosa a Emily en su tumba y se lee el epitafio en ella. Y aquí termina esta película. Y vaya, a ver, yo recuerdo cuando era niño que pasaban esta película en el 5 y era como que no manches, el exorcismo de Emily Rose está buenísimo. Y la verdad sí está bastante bueno. Es de esas películas que te enganchan y tienes que ponerle atención a toda la historia. No es una película típica de terror en donde los jumpscares o los sustos, o que ya de repente te cerraron la puerta, o ya de repente viste al demonio hacia lo lejos. No. Este es más como que metida en la historia y es lo que la hace bastante buena. Es como digamos hecha la antigüita, en donde no es necesario mostrar al demonio o algo aterrador para que realmente te atrape la atmósfera, que incluso hasta podríamos decir que es de bajo presupuesto, porque no ocuparon algo realmente caro para hacer los efectos especiales. Es cierto que a lo mejor el tema de la posesión no es tan marcado como en la clásica película del exorcista, en donde sí vemos a la niña toda poseída y caminando como araña en las escaleras y que se le gira la cabeza y todo el show, pero es interesante ver qué es lo que pasa con un padre o cómo se lleva la historia cuando un exorcismo sale mal y tienen que afrontar las consecuencias de ello, que es la desvivisión de una persona. Al final se hizo lo que Emily quería, dar a conocer su historia y que la gente creyera más en el tema espiritual, y más porque esta película está basada en un caso real. Y si no me crees, búscale, y ya me dices si sí o si no. En este tipo de películas de exorcismo siempre me queda la duda de saber por qué son escogidas ciertas personas para que les pase esto. O sea, aquí nos explican que Emily era hipersensible y que por eso pudo haber sido susceptible a esto, pero ¿realmente es esto? ¿Realmente los demonios buscan a este tipo de personas, o es al que caiga, o es al que ves pasando así en la calle y dice, mira ese, vamos a darle ese? No sé, me quedan todo ese tipo de dudas, pero esos ya son cosas más profundas en todo este tema de exorcismos que una película obviamente no puede abarcar. Déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció la película y si ya la habías visto y si la recuerdas con cariño así como yo. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Cuando lleguemos a los 10,000 suscriptores, Poncho va a bailar en tanga, así que púchale a suscribirte. Sin más que decir, yo me paso a despedir. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.